Instancia. Bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestra palabra, hermanos. Sí, aplaude al Señor, porque Dios es el que lo permite, ¿verdad? El que nos permite adorar juntos. En ese punto, hermanos, solo me pongo a pensar cuando lleguemos todos a la eternidad con Cristo y cómo es que algún día pues vamos a poder adorar al Señor juntos a personas que tal vez conocemos, pero que no hemos podido adorar a Dios juntos con ellos, ¿verdad? Yo no sé si usted me entiende, o sea, hay hermanos que tal vez conocemos desde hace años y no los hemos visto. Y tal vez aquí, si hoy estamos sintiendo alegría adorar juntos al Señor aquí, en un lugar, digamos, temporal, ¿verdad? Temporal en el sentido de que pues esta vida es temporal. Pero se imagina cómo es aquella ocasión cuando nos vamos a ver todos en la eternidad y poder adorar juntos y poder decir, yo recuerdo a este hermano, a esta hermana que adoramos juntos, ¿verdad? Hace tantos años, o cuando yo vine a los pies del Señor, ¿verdad? Será un momento muy especial, pero hoy también lo es. Así que continuemos, hermanos. Estamos en el libro de los jueces. Estamos en un estudiando en el libro de los jueces. Hoy vamos por el capítulo número 6. El capítulo 6 lo iniciamos el domingo pasado. Lo vamos a continuar hoy y tal vez con el favor de Dios hoy lo terminamos. El capítulo 6 de jueces. Quiero agradecer al grupo de alabanza, el equipo de alabanza y los hermanos también en visuales y audio, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos. Yo sé que es un gran esfuerzo mayormente cuando uno no anda 100%, y yo sé que Dios va a recompensar en grande manera ese esfuerzo. Entonces vamos a leer solo el verso 1 y de ahí vamos a arrancar para continuar nuestro estudio. Yo estoy usando, para los que tienen Biblia digital y gustan sincronizarse, estoy usando la NBLA. Esa es la nueva Biblia de las Américas. En inglés sería la NASB. Si lo quieren utilizar, también lo pueden hacer. The New American Standard. Estamos entonces, verso 1. Verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. Solo eso leemos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias. Una vez más te pedimos que tu mano de poder, Señor, se demuestre, permitiendo que nuestros corazones se abran para recibir tu palabra, tu consejo. Que nuestra mente también, Señor, sea preparada para recibir lo que tú tienes. Que podamos comprender, entender, darnos entendimiento. Y que nuestro corazón sea receptivo y que ame lo bueno, que ame, Señor, lo eterno, que ame lo justo, que ame tu palabra, que no lo despreciemos, no lo rechacemos, no seamos oidores solamente, sino como dice Santiago, hacedores de tu palabra. Llévate la gloria, Señor, y cumple tus propósitos, por la cual envías este mensaje en esta mañana a este grupo de personas, y bendice siempre, Señor, este deseo que tenemos de proclamar tu palabra. Abre puertas, Señor, y que seas tú respaldando, Señor, este ministerio, para que tu palabra sea sembrada y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El domingo pasado creo que hay un buen número de hermanos que están aquí hoy que no estuvieron el domingo pasado. A ver, levante su mano. No es como para decir por qué no vino, ¿verdad? No es por eso, sino más bien para tener una idea de cuánto voy a resumir, para que estemos actualizados en el momento de dónde empezar el mensaje. Los que no estuvieron el domingo pasado, algunos, ¿ok? Entonces, lo que yo quisiera es tomar un momento para resumir un poco lo que comenzamos el domingo pasado.
El domingo pasado leímos del verso 1 hasta el verso 10. Y este verso 1, si ustedes se fijan, comienza con las palabras: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el domingo pasado lo que yo les decía es de que en este libro de los jueces, este es el patrón, este es el esquema del libro, este es el ciclo en el que Israel vive. Ellos desobedecen a Dios haciendo lo malo ante sus ojos. El Señor en su enojo los entrega en manos de una nación vecina, un pueblo vecino, que dicho sea de paso, ellos no expulsaron cuando llegaron a la tierra prometida como Dios les había mandado. Entonces Dios los entrega en manos de uno de esos pueblos, o en algunos casos más de uno. Y luego ese pueblo oprime a Israel por una cantidad de años. Y Israel vive esa opresión y llega al punto de clamar al Señor y decir: Señor, ayúdanos. Y entonces el Señor viene y les ayuda, levanta aún lo que el libro llama jueces, levanta un juez, pero que se le puede poner libertador o líder militar, o una persona que simplemente sea nombrado, sea dotado, esta parte es muy importante, con el poder de Dios, porque viene, según cada episodio que vemos, se desciende sobre esa persona el Espíritu de Dios, para que ellos luego puedan ejercer la tarea, la misión que Dios les ha encomendado de librar a Israel de las manos de sus opresores. Entonces, eso sucede, pero cuando pasa todo eso, Israel queda libre de sus opresores, vuelven a hacer lo malo otra vez, después de un tiempo. Entonces, así comienza el capítulo 6. Ya lo hemos visto desde el principio del libro y lo vemos otra vez. Verso 1, entonces Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué hace el Señor en respuesta? Dice: entonces el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora, ese simplemente es el esquema del libro. Ese es el ciclo que vive Israel. La cosa que queda siempre anónima, siempre queda como obscura, siempre queda como sin mencionar detalles, queda como olvidado, es qué es lo malo que hizo Israel. Porque nada más dice: los israelitas hicieron lo malo. Pues, ¿qué es lo malo? O sea, hay muchas cosas malas que podemos hacer. Y la cosa es que no se dice, no se especifica aquí qué es lo malo. Y en esa respuesta de qué es lo malo es donde encontramos la riqueza, el sabor de todo lo que está sucediendo. Esto no solo es historia, esto es poesía en cierto sentido. Esto es la manera en cómo Dios se está dando a conocer a su pueblo. Oiga bien, voy a repetir esa frase. Esta es la manera en que Dios te está dando a conocer a su pueblo. Dios es un Dios. Oiga bien esta parte, hermano, porque esto le va a ayudar a conocer mucho mejor a Dios. Dios es un Dios que se te presenta a tu nivel. Diga conmigo eso: Dios se me presenta a mi nivel. Que lo que pasa es que la Biblia es clara al decir que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Dios es un Dios tan profundo que nuestra mente no lo alcanza a percibir o a comprender completamente. Y desde que vino Cristo a la tierra, ustedes se dan cuenta que Él dio muchos ejemplos para tratar de darle a entender a la gente cómo es Dios. Desde que Él llegó, Él dijo: nuestro Padre es bueno. ¿En qué sentido bueno? Pues si ustedes, que son malos
y sus hijos le piden pan, ¿le darán una serpiente? ¿Le darán una piedra? No, entonces dice, y si ustedes no lo harían, entonces cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará cosas buenas. Entonces, Él nos vino a mostrar a Dios como nuestro Padre. Un concepto que, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, no vemos el concepto de Dios como Padre. Si algo vemos el concepto de Dios como amigo, porque fue amigo de Abraham. Porque, hermanos, vemos algunos conceptos donde David estuvo conforme al corazón de Dios, pero nunca vemos Dios como Padre hasta que Cristo nos lo vino a presentar de esa manera. Y hoy tenemos oraciones tan famosas que, de hecho, muchas tienen la raíz en lo que dijo Cristo, como el Padre Nuestro, la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es nuevamente Jesús presentándonos a Dios a nuestro nivel. ¿Por qué digo a nuestro nivel? Porque nosotros comprendemos la relación entre padres e hijos, pero es difícil comprender la relación entre Dios y su creación. Entonces Jesús viene y nos lo presenta a un nivel que nosotros podemos entender, es decir, que Dios está presentando a nosotros a nuestro nivel. Y Dios lo que hace con Israel es que se está presentando a su nivel. Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios viene y toma lo malo que hizo Israel, que ya voy a entrar en eso en un momento. Toma lo malo que ellos hicieron para venir a demostrar con sus acciones que realmente ellos no han comprendido quién es Él. Ya lo voy a explicar. El pecado o lo malo que Israel hizo, como se nos describe en el capítulo 2 de Jueces. La semana pasada les pedí que voltearan y hoy les voy a pedir que hagan lo mismo, para que así lo puedan ver ustedes con sus propios ojos donde se encuentran. Vayan al capítulo 2, por favor, de Jueces. En el capítulo 2 van a ver en el verso 11. Digan conmigo 2:11. Entonces ya lo tienen. Jueces 2:11 dice: entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y cuál fue lo malo? Sirvieron a los, noten lo plural ahí, a los Baales. Entonces quiero que ustedes vean ahora el verso 13. El verso 13 dice que dejaron al Señor. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a Baal y a Astarot. Ahora déjenme explicarles de nuevo, porque algunos no estuvieron el domingo pasado. Baal es una deidad que se adoraba en la región de Canaán, en la tierra de Canaán, que nosotros conocemos mejor como la tierra prometida. El lugar que Dios le había prometido a Israel, se los entregó a Israel. Israel entró y en esa región, en esa tierra, se adoraban a estos dioses, principalmente a Baal, que es la forma, el dios masculino, Astarot, la forma femenina de la misma deidad. Eran dioses que la palabra Baal significa señor, como de señorío, de tener dominio y control y señorío sobre alguien o algo. Y lo que ellos creían es que Baal tenía control, señorío sobre la fertilidad. La fertilidad. Ahora usted piensa en la palabra fertilidad y de pronto su mente va directamente a tener hijos. Pero no era solamente la fertilidad de tener hijos, era la fertilidad de la tierra. Era de que lloviera, era de que la tierra produjera fruto, era de que los animales, las vacas, las gallinas, todo lo que pudieran tener, tuvieran también otros animales y rindieran la comida, rindieran lo necesario para los habitantes de la tierra. Aparte también era la fertilidad humana. Pero todo esto es como encerrado en el concepto de que Baal era señor de la fertilidad. Y el concepto era que Astarot, la forma femenina de Baal, era
la diosa que al tener relaciones íntimas con Baal, le fortalecía el poder a Baal, o sea, dándole aún más poder, magnificando su señorío, su control sobre la fertilidad, de tal manera que cuando vinieran problemas o, según la mitología griega, se dice el caos como por ejemplo la sequía, que no lloviera, que aún en ese tiempo Baal fuera tan fortalecido debido a Astarot, que pudiera aún como que dice, vencer lo que era la sequía y aún proveer fruto de la tierra, aún proveer que los animales dieran lo suyo, para que de esa manera nunca estuvieran en necesidad los habitantes de esa región. Y por eso es que nosotros vemos, como les decía yo la semana pasada, que todas las regiones que están ahí en la tierra prometida tenían el nombre de Baal. Baal Peor, Baal Amat, Baal aquí, Baal lo otro, porque cada región tenía su propio Baal, por eso está en plural ahí. Sirvieron a los Baales según la región donde se llegaron a establecer los israelitas. Los sirvieron. ¿Por qué los sirvieron? Recuerden bien lo que ocurrió. Es que la historia es inmensa, pero recuerden bien. Cuando Moisés envió espías a espiar esta tierra, regresaron y ¿qué dijeron? Allá hay gigantes. Bueno, eso sí dijeron, pero ¿qué más dijeron? Pero tiene razón que fluye leche y miel. El fruto de la tierra es enorme, dijeron. O sea, ¿qué es lo que creían de la tierra? Que la tierra era fértil. Entonces cuando entraron y vieron el nombre Baal Peor, Baal Hamá, Baal esto, Baal lo otro, y se establecieron ahí, y alrededor de ellos, como no desposeyeron a esas tierras, a esos pueblos, a esas naciones, y ahí quedaron, se adoptaron a sus costumbres. Eso fue lo que ocurrió. Si ustedes leen bien este pasaje, ¿verdad? Miren lo que dice, ya leímos el 11 y el 13, pero el 12 que nos saltamos del capítulo 2, Jueces 2:12, dice: abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, el que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, de entre los dioses de ¿quiénes? De los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Ahora, aquí viene un punto muy, para los que les gusta la novela, o le gusta el drama, o le gusta, ¿verdad? Lo atractivo, ¿verdad? De las palabras fuertes, o qué sé yo, los conceptos o escenas, ¿verdad? Fuertes en la televisión o en cualquier lugar. Le diría, aquí es donde la Biblia, hermanos, lo menciona en una manera muy sencilla, pero si ustedes realmente supieran qué significaba postrarse ante Baal, servir a los Baales, adorar a esos dioses falsos. Se los dije la semana pasada. Lo que hacían es que edificaban altares a Baal. A Baal le edificaban un altar. A Astarot le edificaban lo que era un poste como tal vez estos que ustedes ven en este local. Un poste hecho de madera, y el poste lo ponían al lado del altar para que así fuera como un tipo pareja, Baal y Astarot. Y lo que hacían es que en los templos donde adoraban a Baal, las mujeres, las paganas que estaban ahí, se ofrecían en prostitución a los hombres, como asimilando lo que hacía Astarot para Baal, porque tenían la creencia que al hacer esto era una forma de adorar, de servir a Baal para fortalecerlo, para que la tierra fuera más fértil, para que Baal pudiera tener más fuerza, para poder vencer sobre cuestiones como las sequías o como, por ejemplo, las inundaciones cuando lloviera demasiado. Ese es el otro lado, el otro extremo, ¿no? Si no llueve, es malo, pero si llueve demasiado, también es malo. Entonces,
la manera en cómo ellos le daban poder a Baal, según ellos, era ofreciéndose en prostitución. Entonces, imagínense que en lugar de venir a la iglesia a cantar himnos o alabanzas que exaltan a Dios, que dicen, bueno es Dios, para siempre su misericordia. Esos son himnos, son cantos, son salmos al Señor. Y venimos aquí a proclamar su palabra. Ellos iban ¿a qué? Ellos iban a tener relaciones. Ellos iban a participar de un sistema de adoración falso para fortalecer a un Dios falso, a quien le atribuían el crédito de la fertilidad de la tierra. Entonces, hermanos, ahora que tengo su atención, si vuelven al capítulo 6 de Jueces y se dan cuenta que dice el verso 1, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Eso malo que estaban haciendo, adorar a los Baales, adorar a Astarot. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Miren, el verso 2 dice, bueno, ahí dice que el Señor los entregó en manos de Madián, pero ahora vean cómo Madián los oprime por 7 años. Dice, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía, mira el verso 3, sucedía, 6:3 de Jueces, que cuando los hijos de Israel sembraban, diga conmigo esa palabra, sembraban, ya van viendo para dónde va esto, ¿no? Para qué rumbo va. Esto se trata de la tierra, del fruto de la tierra. Cuando Israel sembraba, ¿qué hacían los madianitas? Venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra Israel. ¿Y qué hacían? Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel. Oigan esto, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos, que eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Y hasta así dice, fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Y qué hizo Israel? Los israelitas clamaron al Señor. Entonces fíjense cómo pasa aquí la cosa. El concepto que les dije es que Dios se les presenta a su nivel. Como Israel tenía el concepto de que ese Dios de Israel era el Dios de sus padres, era el Dios de sus antepasados, era el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, quizás el Dios de Moisés, el Dios de Josué. Pero cuando Josué muere, se levantó esta nueva generación que no conoció a ese Dios. Adoptaron a los dioses que estaban a su alrededor. Se casaron con las hijas de las naciones vecinas. Dieron a sus hijas en casamiento con los hijos de las naciones vecinas. Se entremezclaron y adoptaron sus costumbres, su cultura la asimilaron, adoraron sus dioses. Creyeron en lo que ellos creyeron. Creyeron que Baal era el porqué la tierra era fértil. Creían que Baal era el que les estaba dando todo lo que ellos tenían. Entonces viene Dios y le dice, ustedes se equivocan, que siglos atrás le dije a Abraham, su antepasado, que les daría yo esta tierra. Se olvidan que yo soy el que le dije a Moisés que los llevaría, los traería a la tierra que fluye leche y miel. Se olvidan que fui yo. Se les olvida que fui yo. Entonces me voy a presentar a ustedes a su nivel. ¿Ustedes creen que fue Baal? Vamos a ver. Los entrega en manos de los madianitas. Madián no viene solo, aunque ya por sí solo eran grandes, eran enormes. Dice que eran como langostas en multitud. Dice, eran innumerables sus camellos. Pero aún así se juntaron con los amalecitas y con otro pueblo del oriente y vinieron a acampar. Y tan solo
le salía un producto de la tierra a Israel, se lo llevaban. Nacía una vaquita, se lo llevaban, ¿verdad? Les ponían huevos, una gallinita, ¿y qué ocurría? Desayuno tradicional, ¿verdad? O sea, era tal que Israel quedó completamente empobrecido. Ahora, póngase a pensar, ¿por cuántos años los entregó el Señor a Madián? ¿Cuántos? 7 años. Entonces, mire, hay la época, la estación de siembra y la de cosecha, ¿no? Entonces, mire, sembraron, a la hora de la cosecha, devastada la tierra. ¿Qué ocurrió? ¡Ah! Baal, vamos al templo a fornicar, porque así el próximo año nos va a crecer más. Y luego sembramos y otra vez, ¡ah! Nos llevaron todo otra vez. Vamos al templo a fortalecer a Baal. Baal está muy débil. Baal no puede vencer a nuestros enemigos. Así que vamos al templo otras 15 veces al día. Otras 15 veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque querían fortalecer a este falso Dios. Y entre más le querían dar fuerza, más se daban cuenta. Pasaba año tras año tras año. Ya se habían hecho escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados porque tenían miedo de sus enemigos. Ya estaban, hermanos, viviendo escondidos. No sabían ya qué hacer. Pero ahí estaban clamando de alguna manera, ¿verdad? A Baal. Porque no tenían qué comer. Se les estaba acabando su sustento. Vamos, Baal, vamos a Astarot, vamos, Baal, vamos a Astarot. Y ahí van. Entonces, esto está ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo. Hasta el momento en que ellos finalmente, en el verso 10 de este capítulo 6, en el verso 10, ¿verdad? ¿Cuál fue? Perdón, en el verso 6. Así fue empobrecido, verso 6. Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas finalmente, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Noten, hermanos, ellos, se nos dice que ellos abandonaron al Señor, pero en realidad no es que lo hayan abandonado completamente, sino que se olvidaron de Él. Y se acordaron de Él únicamente cuando ¿qué? Cuando tenían necesidad. ¿Usted conoce gente así? Nadie dice amén. ¿Será que aquí están todos los demás conocen que son así, verdad? Ojalá que no. Pero si usted conoce gente así, gente que no lo busca a usted, no lo llaman, no le mandan mensajes, no lo visitan, no se acuerdan de usted, no le ponen ni siquiera un dedo arriba, ¿verdad? En sus posts de Facebook, nada, que eso es lo más mínimo hoy día, ¿verdad? Nada más darle like, ¿verdad? A su foto que puso ahí en Facebook, pero ni eso, hasta que tienen necesidad de ti, entonces aparecen, entonces vienen y le dicen, cuánto tiempo tengo de no verlo, cómo ha estado, que me alegro y aquí allá, y usted ya se las huele. Algo necesitan, ¿verdad? Algo necesitan. ¿Qué será que necesitan, verdad? Entonces, algo así era Israel. Se olvidaron del Señor. Estuvieron años así. Y no solo olvidando, porque olvidando es una cosa. Imagínese esa gente el que le hago mención así que no se acuerda de usted. Esa es una cosa, que no se acuerden. Otra cosa es que te estén blasfemando, que te estén dañando con sus acciones, que te estén hiriendo por años y años, y que después, cuando tienen problemas, te vengan a buscar. Israel no solamente había olvidado al Señor,
Lo estaban activamente desobedeciendo y provocando a ira, adorando ¿a quién? A los dioses falsos, a quien Dios dijo en el primer mandamiento que recibieron: no tendrás otros dioses delante de mí. Y esto lo estaban haciendo y haciendo y haciendo y viviendo la vida loca, hasta que al final clamaron a Él, empobrecidos, 7 años sin cosechas, 7 años sin animales, 7 años sin esto, aquello. Entonces, ahora tenemos necesidad, clamemos al Señor. O sea, ¿se acuerdan de que nuestros abuelos nos dijeron que era Dios el que mandó unas plagas a Egipto, que les abrió el mar, que cruzaron en seco? ¿Se acuerda nuestro tío Josué, que dijo que cuando dieron vueltas y gritaron, los muros cayeron? Intentemos clamar ahora al Señor. Y cuando clamaron al Señor, esto es lo que me gusta. El verso 7 dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, ¿qué hizo el Señor? El Señor envió, antes de enviar al libertador, envió ¿qué? A un profeta a los israelitas y les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel. Oigan estas palabras, quiero que usted lo diga conmigo. ¿Qué dice esto? Dice: fui yo. No, ahora dígalo usted, pero en voz alta, casi gritando: fui yo. Otra vez: fui yo. ¿Quién fue? No fue Baal. No fue Baal. No fue Astarot. ¿Quién fue? Fue el Señor, el que los hizo subir a ustedes desde Egipto. Los saqué de la casa de servidumbre. Fui yo. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Fui yo el que los libré de las manos de los egipcios, de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra. ¿Quién les dio la tierra? Dios. Y les dije: yo soy el Señor, su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. El Señor se rebaja al nivel de ellos, en el sentido de que les dice: miren, ustedes todavía no me conocen. Ustedes creen que Baal es el que les da todo esto. ¿Dónde está Baal los últimos 7 años? ¿Dónde está? ¿Ustedes no conocen que fui yo? Déjame presentarme. Yo soy el Señor, que los saqué de Egipto, que los libré de las manos de sus opresores, el que estuve con ustedes en el desierto, el que les mandé maná cuando tenían hambre, el que les di que brotara agua de una peña. Yo soy el que les abrí el mar. Yo soy el que sané sus enfermedades. Yo soy el que les entregué esta tierra. Yo soy. Fui yo. Ahora, para que me conozcan, soy yo el que les proveo la fertilidad de la tierra. Soy yo, no es Baal. Entonces todavía les dice, en el verso 11, el Señor todavía, les ayuda. Y aquí es donde Él levanta a un libertador que se llama Gedeón. Es el 5.º juez, porque ya tuvimos a quienes: a Otoniel, a Ahud, se me olvida el nombre del tercero, después Débora, y ahora tenemos aquí a Gedeón. Los primeros 3 aparecen en el capítulo 3, uno tras otro. En el 4 y 5 aparece Débora con la ayuda de Barak, y ahora tenemos en el capítulo 6 a Gedeón. En el verso 11 vamos a describir más la situación de Israel en el momento que Dios actúa. El 11 dice: entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo, oigan aquí, Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Vean aquí, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, ¿qué es lo que andaba haciendo? Escondido. Estaba escondido. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Miedo de qué? De que vinieran los enemigos a quitarle lo poquito que tenía. Ya estamos en ese nivel. Entonces el Señor se le aparece, y miren lo hermoso de esto, hermanos, que el Señor se le aparece en el verso 11, pero mira lo que le dice en el verso 12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo:
El Señor está contigo. ¿Cómo le llamó? Valiente guerrero. ¿Ustedes ven la ironía aquí? ¿Sí lo ven o no lo ven? Para los que dicen que Dios no es chistoso, no tiene sentido de humor, ¿ustedes ven la ironía aquí? El Señor lo ve escondido al hombre, escondido, con miedo de sus enemigos, y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. O sea, imagínense lo que hace Dios. Dios también tiene un sentido de humor, pero más allá, Dios lo que tiene son ojos que ven tu potencial. Cuando tú no crees en ti mismo, cuando nadie cree en ti, pero Dios ve en ti el potencial, ¿verdad? Eso es algo hermoso. Dios le llama valiente guerrero. Ahora aquel le responde, ¿verdad? Entonces Gedeón le respondió, verso 13: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, porque de esto se agarró él, ¿verdad? Que el Señor estaba con él. Dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Entonces, mire, él tiene una queja muy parecida a la queja que tenemos muchos seres humanos cuando algo malo está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa queja? Si Dios existe, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me ocurre todo esto? ¿Por qué los madianitas nos oprimen? ¿Por qué no me crece producto de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Es pregunta válida? Todos calladitos. ¿Ustedes lo ven como una pregunta válida? ¿Sí o no? Pues el ángel del Señor, que es el Señor mismo, le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y aquel dice: ¿cómo puedes decirme que el Señor está conmigo? Si estuviera conmigo, ¿cómo es que está pasando todo esto? Ustedes lo ven como un pretexto, digamos, una frase válida, un concepto válido de parte de Gedeón, decir: si él estuviera conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Lo ven válido, sí o no, iglesia? Algunos lo ven sí, unos no, otros no quieren responder. Pero yo les pregunto, hermano, ¿en qué momento responder mal no les he cobrado nada por responder mal o qué? O sea, solo es cuestión de responder para que ustedes participen en el asunto. ¿Ustedes creen que es válido decirle al Señor: Señor, si tú estás diciendo que estás conmigo, entonces ¿cómo me pasa todo esto? ¿Ustedes creen que es válido? Algunos dicen sí, otros no. Bueno, yo le voy a decir. Yo le diría, lo que está sucediendo aquí es clásico del ser humano. Es clásico del ser humano de ignorar, de pasar por alto su propia responsabilidad en el asunto. Es como que Adán, después de pecar, dijera: Señor, ahora mira que cuando trabajo hay espinos en la tierra. Pues sí, pero hay espinos porque comiste del fruto. O que Eva, al dar a luz: Señor, ahora duele mucho dar a luz hijos. Ok, pero duele porque comiste del fruto. O sea, nos olvidamos primero de la raíz del asunto. La raíz de todo esto no es que el Señor no estuvo con ellos, al revés, el Señor estuvo desde Egipto con ellos. Los sacó de ahí, los guió por el desierto con columna de fuego, con ¿qué? Con nube, Shekinah, ¿verdad? Los llevó a la tierra prometida, hizo todo. Israel fue, que en el capítulo 1, ya lo hemos leído, que no sacaron, no desposeyeron a las naciones. Y esas naciones, o sea, lo que Israel no hizo, lo que ellos, donde ellos fallaron, donde ellos fracasaron, es lo que causó la situación de Gedeón y de los israelitas. Para que él ahora esté diciendo:
mis padres me dijeron que tú nos sacaste de aquí, tú hiciste allá y tú hiciste lo otro, pero míranos, pues sí, míranos, mírales, véanse ustedes mismos, véanse cómo están. Por eso el Señor viene, hermanos, y le dice en el 14, verso 14, el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza, diga eso conmigo, con tu fuerza. Dígalo otra vez, tu fuerza. ¿Con la fuerza de quién iba a ir Gedeón? Lo repitieron ustedes conmigo. Dice, ve con esta tu fuerza. ¿Con cuál fuerza iba a ir él? Con su propia fuerza. Y libra a Israel, porque vean aquí, hermano, cómo está la cosa. Gedeón se está quejando con Dios. Si tú estuvieras realmente conmigo, me estuviera pasando todo esto. Dios le dice, a ver pues, ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza. Y entonces cuando le dice esto, en el 15 dice Gedeón, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ahora miren, ahora cambia la cosa. Cuando ya él se da cuenta que él no tiene fuerza para hacer las cosas, cuando ahora él no puede asumir el crédito ni dársela a Baal, ahora le dice el Señor en el 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Entonces ahora tenemos el concepto que sigue el resto del capítulo, que es el concepto de que ahora Dios le quiere demostrar no solo a Gedeón, sino a todo Israel, que no es Baal, que no son ellos, sino que es Dios el que está al lado de ellos. Ese es el concepto. Y desde este punto en adelante, porque el tiempo se nos va acabando, entonces quiero asegurarme de decirles, desde ese punto en adelante, todo lo que ocurre en esta historia es para que Dios les compruebe a ellos que Él es el poderoso de Israel, que Él es el libertador realmente. Entonces, si ustedes lo siguen viendo, van a ver que todo le da vuelta al Señor para que sea Él, para que sea Dios. Vean el 17. Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, traiga mi ofrenda, la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Entonces, sin leer lo demás, nada más se los voy a narrar. Él se va a la casa, agarra un animal, agarra, ¿verdad?, todo lo que necesita para presentarle su ofrenda al Señor, regresa y pone, según las instrucciones del Señor, sobre una roca, ¿verdad?, el sacrificio y todo. Y entonces el Señor lo que hace es que lo toca ¿con qué? Con la punta de su vara y se consume. Y en ese momento que se consume todo, vean el verso 21, entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura y el ángel del Señor se desapareció de su vista. Entonces vean allí, Gedeón se dio cuenta ahí que realmente era el Señor el que estaba con él. En el llamamiento de Gedeón hubo duda que Dios resolvió demostrándole que era él. Recuerdan, este va a ser amartillado el resto del capítulo, el resto de la historia. Dios asegurándole que es él, que es Dios el que está con Israel. Soy yo. ¿No me crees? A ver, ponlo sobre la roca, lo toca con la punta de su vara, se consume. Ya ves, soy yo. Y se da cuenta Gedeón. Verso 22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, de mi Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. O sea, se da cuenta que realmente es el Señor el que está ahí con él. Entonces, esto ocurre. Ahora, en el verso 25. En el verso 25. Aquella misma noche el Señor le dijo, o sea, cuando ya pasaron unas horas, se había oscurecido, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba, oiga bien esta historia, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, corta la acera
que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo, ofrece holocausto con la leña de la acera y que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, para hacer esto de día lo hizo de noche. Entonces, les voy a contar el resto para no leerlo todo. Prácticamente, recuerden, Israel estaba adorando a Baal, habían construido altares. Su propio papá de Gedeón, Joás, tenía un altar a Baal y un poste para Acera, ahí al lado, porque van de mano en mano el Baal y Acera. Los tenía ahí y Dios le dice, mira, si voy a hacer esto, lo vamos a hacer a mi manera. Pues primero, destruye el altar de Baal y el poste a Acera, Aceras, Asterot. Destruye, quita. Entonces, eso es lo primero. Quita lo que tienes en ti que le desagrada a Dios. O sea, no sé si lo tengo que repetir realmente. Pero tú estás sufriendo, tienes problemas, tienes situaciones, estás en un ciclo, estás visitando otra vez la misma destrucción año tras año, tras año, tras año. Te quitan tu trigo, te quitan tu vaca, te quitan tu gallina, te quitan tu esto. No hay fertilidad, no hay lluvia, no hay aquí, no hay allá. Tienes miedo, te estás escondiendo. Es un ciclo, un ciclo, un ciclo. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, ok, comencemos por aquí. Quita el altar, destruye el altar de Baal, de los dioses falsos, porque han estado confiando en una fuente equivocada. Es tiempo de que ahora pongan su atención, pongan su fe, pongan su confianza, pongan su creer en mí. Destruyanlo y en su lugar, que dice, pongan que ofrezcan un holocausto, ¿dónde? Un altar al Señor tu Dios. Construyan un altar al Señor tu Dios y ahí van a ofrecer un holocausto. O sea, hay que cambiar el sistema de oración en tu vida. Tú estás muy preocupado con otras cosas. Hermano, oiga bien, la iglesia del Señor, los hijos del Señor a veces, lo que sucede es que nos mezclamos mucho con la cultura alrededor de nosotros, con el mundo en pocas palabras. Comenzamos a adoptar las costumbres del mundo. Comenzamos a parecernos más al mundo que a hijos de Dios. Comenzamos a confiar en otras fuentes que no es Dios. Comenzamos a temer y a escondernos teniendo a un Dios poderoso a nuestro lado. Y luego clamamos y le pedimos ayuda cuando ya es el último recurso a quien podemos acudir. Y cuando viene el Señor, entonces nos viene y nos dice, ok, ¿quieren que yo les ayude? Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Destruyan los altares de Baal. Destruyanlos. Como que no quiero destruir el altar que tengo. Lo que sucede, hermano, es que tal vez usted no le ha puesto nombre a ese altar, no ha sabido identificar que usted tiene altares a Baal en su vida. No lo ha sabido identificar. Pero yo le pregunto, ¿usted le está dando su servicio a algo que va en contra de Dios? Su tiempo, su atención, su confianza, o lo está alejando algo del Señor, lo está alejando, le está robando el poder estar en comunión con Dios. Entonces ese es un altar a Baal. Porque uno no puede estar en el templo con las sirvientas de Baal, en cama con ellas y creyendo que está en comunión con Dios. No puede estar haciendo ambas cosas. Entonces, en algún momento tienes que destruir el altar.
Entonces, eso ahí, hermanos, ahí es donde nosotros a veces no, hasta este punto quedamos como Gedeón. Tenemos miedo de destruirlo, o no lo queremos destruir porque, ¿saben qué? Seamos sinceros. Humanamente hablando, ¿usted no cree que este sistema de adoración a Baal era placentero para Israel? Levantarse, ir al templo, acostarse con la que querían y decir que era su religión. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al templo. Póngase a pensar. Entonces, esto aquí, hermano, era un sistema fácil para la gente. Es como cuando se dice que van a haber pupusas en la iglesia, va a haber convivio, ¿verdad? Ahí no se nos hace fácil llegar. Heme aquí, Señor, envíame a mí, dice uno. Yo iré. Pero cuando dice va a haber matutino, o en el caso de los varones, va a haber caminata a las 5 de la mañana. Ahí no es tan fácil destruir el altar a Baal y hacerse presente. Entonces este hombre Gedeón va y destruye todo, hace todo con sus 10 siervos que le pidió que le ayudaran. Hizo todo en la mañana. Cuando amanecieron, vieron que todo estaba destruido. ¿Y qué cree que ocurrió? Se enfurecieron, buscaron al culpable, se dieron cuenta después de una investigación que fue Gedeón, y van y le reclaman a Joás: a ver, danos a tu hijo, sabemos que él fue el culpable. Mire cómo es esta gente de leal a Baal, al Dios falso que no les está dando nada por 7 años, pero están tan metidos en esta situación. Como uno, hermano, cuando comienza a ser transformado por el pecado que está cometiendo, después se vuelve defensivo de ese pecado. Ya no es cierto, tiene razón, estoy mal, me arrepiento, tengo que volver al Señor a confesarle, porque fiel y justo es Él para perdonar al que ha pecado. Ya no es eso, sino que es: ¿tú quién eres para juzgarme a mí? Ese es el nuevo déjame en paz. Tú también haces cosas malas. Entonces, no quedamos todos con Baal. Hasta que Dios levanta a uno lo suficientemente íntegro para venir a destruir el altar por ti. Porque tú, por ti solo, por tu propia cuenta, no lo destruyes. Joás, ese es el propio padre de Gedeón, no lo destruía. Pero vean, a través del acto de Gedeón, al destruir el altar, ¿qué ocurrió con Joás? Cuando le fueron a reclamar: danos a tu hijo, ¿qué dijo Joás? ¿Qué dijo Joás? Dijo: pues, ¿de qué se preocupan? Si Baal realmente es un Dios, él se puede defender a sí mismo. Mire, este hombre llegó a perderle la fe en Baal, porque dijo: pues, si Baal es Dios, se va a defender a sí mismo, no ocupa que yo lo defienda. Entonces vea, hasta que alguien no viene y le hable la verdad de Dios y destruir el concepto que usted tiene de su altar a Baal, y le hace ver los peligros, los riesgos, lo mal que está haciendo delante de Dios, y cómo esto va a llegar a resultar en su destrucción. Hasta entonces no se destruye el altar de Baal. Hasta que no amanece, no te das cuenta que alguien, ¿verdad?, ha venido a decirte todo esto. Entonces, ahora tienes dos reacciones: o te puedes enojar como el pueblo y buscar al culpable que te vino a hablar y comenzar a decirle sus par de cosas por juzgarte, por decirte, por señalarte, por criticarte. O puedes venir y decir: tienes razón, gracias por hablar conmigo, voy a hacer las cosas bien. El punto es que ya con esto,
Gedeón hizo lo que Dios le pidió. Y ahora Gedeón viene y le dice al Señor: si voy a hacer yo la misión que tú me mandas a hacer, yo quiero confirmación de que tú estás conmigo. Quiero que me lo confirmes con señales. Ahora, yo les quiero recordar brevemente en lo que yo voy a terminar con esta última historia aquí. Pero yo les quiero recordar que Dios no es un Dios que fácilmente accede, oigan esto, accede a darle señal a la gente para que crean en Él. Si usted recuerda, Jesús mismo dijo: la generación mala demanda señal y ninguna señal le será dada, más que la señal de Jonás, dijo, o la señal de la reina del sur. O cuando, ¿verdad?, el pueblo, después de la alimentación de los 5,000, lo encontró al día siguiente, le dijeron: Señor, ¿dónde has estado? Y el Señor les dice: miren, ustedes no me buscan porque creen en mí, ustedes me buscan porque les di de comer. Y le dijeron: pues ¿qué señal nos das para que creamos en ti? El Señor no les dio ninguna otra señal. Pero hay dos ocasiones que yo puedo pensar donde el Señor sí les da la señal. Pedro, cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro le dice: si eres tú, haz que yo vaya a ti. El Señor dijo: ven. O en este caso Gedeón. ¿Y cuál es la razón? Porque recuerden, la señal, que les dije que del resto del capítulo, la señal iba a martillar el punto de que era el Señor y no era Baal. Gedeón dice: si yo voy a ir, quiero saber que estás tú conmigo, que eres tú, que no es Baal, porque Baal me ha fallado, me ha quedado mal. Quiero que seas tú, que no soy yo porque yo no tengo la fuerza, sino que quiero saber que eres tú. Entonces, las dos señales que pide Gedeón requieren el poder de la naturaleza. Piénsenlo. Requieren la fertilidad de la tierra. Y las dos señales se las da Dios. ¿Sí me creen, verdad, hermanos? ¿O quieren que lo leamos todo? O sea, ustedes lo pueden encontrar aquí. Pero el punto es que el verso 36. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. ¿Quién puede causar eso? Dios. Pero según Israel, ¿qué creían? Según los que estaban sirviendo a los Baales, que el que iba a producir rocío en la tierra iba a ser ¿quién? Baal. Entonces dice Gedeón: pues haz que aparezca ¿qué? Rocío solamente en el vellón. Y así fue. Y después pidió la segunda señal, que fue al revés. Ahora el vellón que quede seco y la tierra que esté con rocío. Y el Señor lo volvió a hacer. Entonces es aquí, hermanos, que yo les digo, el Señor sigue confirmando y confirmando y confirmando que es Él. Diga conmigo: fui yo. Ese debería ser el título del capítulo 6. ¿Ustedes creen que fue Baal? Fui yo. Fui yo. ¿Quién destruyó el altar a Baal en este capítulo? ¿Gedeón? No, fui yo. Lo vamos a hacer a mi manera. Yo lo ordené. Iglesia, si nosotros queremos salir de la opresión de los marianitas, de la opresión, hermano, oiga, donde todo nos sale seco, donde no hay fruto en nuestra tierra donde vivimos, donde vivimos como casi como con temor. ¿Temor de qué? Temor de que pues no tenemos paz, no hay paz en nuestra vida. Las cosas no van como quisiéramos. Pero hemos absorbido la cultura de nuestro alrededor, adoptado costumbres, adoptado prácticas que a Dios le desagradan. Hemos desobedecido. Y ya sea que con palabras o con nuestros sentimientos, oiga eso, con la manera en que nos sentimos, hemos clamado al Señor.
que hay veces que la depresión clama al Señor más de lo que uno clama al Señor. Como dice nuestro espíritu, ¿qué hace? Tiene gemidos que no se entienden, ¿verdad? Y levantan esa voz, ese clamor, esa oración al Padre. Y su espíritu, que nos conoce, que nos entiende, nos escucha. Y que nuestro Padre, que sabe de lo que tenemos necesidad aún antes de pedírselo. Quienes no han estado en algún momento, han topado fondo, ¿verdad? Han estado destruyendo tal vez su vida en algún momento. Y Dios los ve. A veces clamaron y a veces ni siquiera tuvieron que clamar. Pero Dios los vio. Y Dios escucha. Y Dios es poderoso para responder, para rescatar, para salvar. Pero va a empezar con lo primero. Destruyan el altar a Baal. Y lo interesante, ¿sabe cuál fue la leña para destruir el altar a Baal? ¿Cuál fue la leña? El poste de Aserá. Corta el poste y usa el poste como leña para destruir esa. Úsalo uno para destruir lo otro. Quita las dos cosas de una vez. Deja de practicar esa basura, ese pecado, esa falsedad, esa falsa creencia de que esto te va a traer felicidad y satisfacción y placer y esto y aquello. No, que tu vida va a estar bien, que vas a estar feliz y contento. Esa es una mentira. Mentira que el diablo siempre ha querido darte a entender, que el fruto prohibido, si tú lo comes, serás diferente, serás alegre, estarás satisfecho, serás como Dios. Esa siempre ha sido la mentira. Y Dios dice, no, obedezca. Cuando tú lo haces, ahora es como que el ciclo viene así, ¿verdad? Como en un reloj de 12, dando vueltas de 12, 1, 2, 3, hasta llegar a 12 otra vez. Pero cuando tú vienes y destruyes ese altar a Baal, es como que si estuvieras poniéndolo en reversa para que el ciclo pueda ser descontinuado, ¿verdad? Y puedas irte en sentido contrario. Eso es lo que es el arrepentimiento. Es ya no ir en el sentido que ibas, es darte la vuelta, ir en el sentido contrario. Y cuando tú te arrepientes, verás el poder de Dios manifestarse en tu vida. Así que termino, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos llama valientes guerreros, porque tal vez tú no piensas que lo eres, pero Dios lo ve en ti. Tú puedes obedecer a Dios. A pesar de tus temores, a pesar de la cultura que va nadando con la corriente y tú tienes que ir en contra de la corriente, no importa, lo puedes hacer. Puedes obedecer a Dios. Si en tu familia, tu ciclo de amistades te dan influencias negativas, malas, te critican, te dicen no puedes tú ser cristiano no puedes, o tú mismo tienes voces internas que te están trayendo para abajo, ¿verdad? Tú tienes que recordar que aunque tus voces internas te dicen una cosa o las voces a tu alrededor te dicen otra cosa, la voz del cielo te dice que tú eres valiente guerrero, que tú eres de Él, que Él está contigo. Dice, yo estoy contigo y tú vencerás a Madián como si fuera un solo hombre, una sola persona. Llevemos eso, hermanos, en esta mañana. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, cada vida aquí presente. Te suplico, Padre, que nos ayudes a serte fiel, a obedecerte, Señor. A pesar de todo lo que tal vez nos quiere obstaculizar el camino, el paso. A pesar de mis propias debilidades, yo quiero serte fiel, Señor. Ayúdame, Señor. Límpiame, Señor. Limpia todo mi ser. Quiero invitarte a estar de pie en esta mañana, a levantar tus manos y a decirle: oh, límpiame, limpia mi corazón.
cambia mi mente, Señor Jesús, y límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú.